Un agregado. Un agregado está formado por partículas inorgánicas, minerales, arcilla, limo y arena, unida por humus, que es lo que está cementando todo esto, sería eso amarillo clarito que hay por ahí afuera, y tiene microorganismos. Esos microorganismos van a ver microorganismos aeróbicos en superficie, donde puedo encontrar bacterias aeróbicas y hongos. Voy a tener, si el agregado es abierto, microorganismos aeróbicos acá y microorganismos microaeróbicos acá. Y si el agregado es cerrado, voy a tener microorganismos anaeróbicos. ¿Está claro? Ahí es donde voy a empezar a degradar los monómeros en el agregado. ¿Está? Por eso es importante tener una buena agregación del suelo, porque una buena estructura del suelo, debido a una buena agregación, ¿qué me significa? Que tengo buena porosidad y voy a tener agua y oxígeno disponible para la actividad microbiana. Ustedes vieron con Carolina que el óptimo de humedad está entre el 60 o 70%, y que si yo me muevo hacia cualquiera de los lados, o me va a faltar el agua o me va a faltar el oxígeno. ¿Se acuerdan de eso que vieron con el Caro? Que yo tengo un porcentaje de humedad óptimo que está alrededor del 60 o 70%. Si yo empiezo a bajar el contenido de humedad, me falta agua metabólica. Y si yo empiezo a aumentar mucho el contenido de humedad, saturo el poro del suelo y me empieza a faltar el oxígeno. Y como yo estoy trabajando en los primeros 20 centímetros del suelo, la mayor cantidad de microorganismos que hay ahí son aeróbicos. ¿Está? Entonces, de ahí la gran importancia del agregado, y que es donde va a comenzar la degradación de los monómeros del suelo. ¿Cómo voy a empezar degradando los monómeros del suelo? Acá arriba. Van a empezar actuando microorganismos aeróbicos en la superficie del suelo, que por respiración aeróbica van a empezar a degradar esos monómeros fácilmente disponibles. Esos monosacáridos, esos aminoácidos, esos oligosacáridos, esos oligopéptidos, que están fácilmente disponibles en la solución del suelo. ¿Está claro? A medida que esos microorganismos van degradando esos monómeros por respiración aeróbica, ¿qué va sucediendo en el suelo? ¿Qué les ocurre, qué se les ocurre a ustedes que va sucediendo? Si yo respiro activamente, ¿qué sucede? Se consume oxígeno. Gasto oxígeno. Y ahora, en esa porción de suelo, empieza a haber una condición de anoxia. Pero me quedaron un montón de monómeros para degradar. Entonces van a empezar a actuar microorganismos anaeróbicos facultativos o anaeróbicos obligados, que por fermentación o por respiración anaeróbica van a empezar a degradar esos monómeros, liberando productos de la degradación, como pueden ser, por ejemplo, alcoholes. ¿Hasta cuándo? Hasta que, por razones obvias, vuelve a aparecer oxígeno en el agregado. Ese era un agregado, si yo tenía un 60% de humedad, se va a volver a incorporar oxígeno al suelo. ¿Está claro? En donde, si quedaron monómeros sin degradar, o me quedaron alcoholes generados por fermentación, nuevamente por respiración aeróbica voy a volver a degradar esos monómeros. O sea que se me van a hacer ciclos de respiración aeróbica en el exterior de los agregados y fermentación o respiración anaeróbica en el interior de los agregados.
¿Está claro, chicos? O sea que degrado monómeros por respiración aeróbica, consumo el oxígeno, continúo degradando monómeros por respiración anaeróbica y fermentación, hasta que se repone el oxígeno, donde lo sigo degradando por respiración aeróbica, hasta que se me vuelve a consumir el oxígeno, donde los continúo degradando por fermentación y respiración anaeróbica, hasta que se repone el oxígeno. ¿Está claro lo que estoy queriendo insinuar, chicos? Sí, profe, un ciclo entre degradación aeróbica, entre metabolismos aeróbicos y anaeróbicos. Bien, Juan, ¿hasta cuándo? Porque si no, ese ciclo es infinito. Hasta que no haya más que degradar. Hasta que se me acaben esos compuestos fácilmente disponibles en la solución del suelo. A medida que me van disminuyendo esos compuestos fácilmente degradables, ¿qué pasa con esa población bacteriana? Empieza a disminuir porque se va quedando sin alimento. ¿Está? Y esa población, como tenía tanto alimento, era muy competitiva. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Entonces, cuando empiezo a disminuir esa población bacteriana porque se va quedando sin comida, había unas infelices bacterias que también estaban vivas ahí, pero son tan poco agraciadas metabólicamente, son tan poco competitivas metabólicamente, que no tenían capacidad para competir con esas otras. Entonces, cuando estas que eran muy competitivas comienzan a disminuir, estas otras dicen, al fin me llegó la época, ahora tengo espacio donde empezar a crecer y tengo muchísimo alimento para empezar a crecer. ¿Cuál es el muchísimo alimento que tienen disponible estas bacterias? ¿A quién se le ocurre? ¿Serían los microorganismos que murieron, digamos? No, no murió ninguno hasta ahora. Me fue disminuyendo la población. ¿Cuál fue el alimento que le quedó disponible para todas estas bacterias que estaban? La lignina, la celulosa. Todos los compuestos recalcitrantes. Todos esos compuestos que nadie pudo degradar hasta ahora, es la fuente de alimento de estas bacterias que metabólicamente son poco competitivas, porque son poco abundantes, por eso no pudieron degradar nada, no podían competir. ¿Está claro? Entonces ahora estas bacterias empiezan a atacar a los compuestos recalcitrantes que quedaron en el suelo. ¿Qué van a hacer? Los empiezan a degradar. Al degradarlo liberan sustancias que van a empezar a condensar y a polimerizar compuestos recalcitrantes, dando por resultado el humus, la materia orgánica nativa o humificada, que se define como el producto de la condensación y polimerización de los compuestos recalcitrantes. ¿Estamos, chicos? ¿Está claro? Sí, Enrique, Sí. la última parte no la entendí, en la que se empieza la polimerización. ¿Te quedó claro hasta que los microorganismos que venían haciendo los ciclos de respiración, fermentación, se van quedando sin alimento y empiezan a disminuir? Sí, sí, esa parte. Bien. Cuando esos microorganismos empiezan a disminuir porque se les va acabando alimento, a mí todavía en el suelo me queda todo lo que es recalcitrante, todo lo que es de difícil degradación, que estos microorganismos no pueden atacar. Hay otros microorganismos que sí lo pueden atacar, pero por el tipo de metabolismo que tienen, son poco competitivos. Entonces no tenían cómo competir con los otros, no podían crecer mientras los otros crecían. Entonces, cuando los otros microorganismos empiezan a disminuir, empiezan a dejar hábitat libre. Entonces tenés microorganismos
que si bien son poco competitivos, tienen lugar para crecer con alimento. Entonces ahora estos microorganismos empiezan a alimentarse. Al alimentarse empiezan a crecer. ¿Estamos? ¿Entendido hasta ahí, Cristian? Entonces van creciendo y se van alimentando. Como cualquier bacteria cuando se alimenta, libera productos. Esos productos que comienzan a liberar estas bacterias tienen actividad cementante, tienen capacidad de polimerizar, de condensar, de unir compuestos. ¿Cuáles son los compuestos que quedan en ese suelo para unir? Compuestos recalcitrantes. Entonces, ¿qué hacen esas bacterias? Liberan compuestos que cementan, que unen compuestos recalcitrantes. El resultado de esa cementación de los compuestos recalcitrantes es el humus, es la materia orgánica nativa o humificada. ¿Estamos? Sí, ahora sí, gracias. ¿Seguro? ¿Entendieron todo esto? Se los conté como un cuentito. Les cuesta entenderlo, por eso voy despacito y parezco salame repitiendo 10 veces lo mismo. Les cuesta, cuando yo les pregunto, les queda muy claro cómo degrado la célula. Esa secuencia me la dicen perfecta. Cuando llegan a los monómeros, hacen agua. Ahí se les quemaron los cables. O se olvidan de seguir degradando, o no saben cómo seguir degradando. Por eso voy lento. Prefiero, si hace falta, nos tomamos 5 minutos. De última lo termino en otro teórico, no tengo drama. Pero prefiero que esto lo tengamos digerido, entendido. ¿Está? Entonces, ¿todos lo lograron entender? Si alguien tiene duda, por favor, este es el momento para preguntarlo. O por lo menos dígame, profe, mire, no me quedó del todo claro, me voy a leerlo, después vengo a la consulta y se lo pregunto. ¿Está? Pero no nos vayamos con este tema, es esto. El resto es una pavada de este teórico. Lo complejo es este puntito. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver el resumen. Bien, entonces tenemos que se cayó la hojita, fue atacada por la fauna detritívora, que me la trozó, la rompió para aumentar la superficie de contacto de los microorganismos, y esos trozos son atacados por hongos y bacterias pectinolíticas, que van a degradar la pectina en la laminilla media. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Una vez degradada la pectina en la laminilla media, las bacterias, la mayoría aeróbicas, porque estamos en los primeros 20 centímetros de suelo, se van a adherir a la pared celular y van a absorber, en primer lugar, todo el contenido soluble del citoplasma celular. Eran todo lo que eran monosacáridos, aminoácidos, oligosacáridos, oligopéptidos, compuestos fenólicos solubles, ¿sí? Van a absorber eso y lo van a metabolizar. Y lo van a liberar como monómeros en la solución del suelo. Algunos fácilmente degradables y otros recalcitrantes, los fenólicos. Una vez hecho eso, comienza la degradación de los polímeros estructurales de la pared celular. Primero hemicelulosa, después la celulosa, primero los puentes hidrógeno de la celulosa y finalmente los enlaces glicosídicos beta-1,4 de la celulosa, almacenando todo esto como recalcitrante. Finalmente, hidrólisis de la lignina. Primero cadenas laterales, después enlace entre anillos aromáticos y finalmente los anillos aromáticos. ¿Está? Y finalmente se van a hidrolizar los polímeros citoplasmáticos, donde tenemos almidón, proteínas, ácidos nucleicos. Todo eso me almacenó gran cantidad de monómeros en el suelo. Esa degradación de monómeros, dijimos que ocurría en los agregados. Primero en la superficie de los agregados, mediante respiración aeróbica, y finalmente en el interior de los agregados, mediante
respiración anaeróbica o fermentación, que daba también alcoholes que pasaban a formar parte de los monómeros a degradar. Esa secuencia de respiración aeróbica, fermentación, se repetía hasta que empezaba a disminuir la disponibilidad de compuestos fácilmente degradables, donde empezaba a disminuir la población microbiana, permitiendo que microorganismos que estaban relegados en el suelo, en los agregados, porque eran poco competitivos, empiecen a proliferar. ¿Por qué? Porque tienen una fuente de alimento diferente. Se alimentan los compuestos recalcitrantes. Estos microorganismos, ¿qué van a hacer? Comienzan a degradar los compuestos recalcitrantes y con los productos de la degradación condensan y polimerizan los compuestos recalcitrantes, formando la materia orgánica nativa, humificada o humus. ¿Está? Y es lo que tienen acá, el esquemita que tienen acá. ¿Alguien tiene alguna duda?